COVID-19. Y precisamente para tener un análisis de lo que se viene dando en los últimos días, estas manifestaciones en algunas regiones del sur del país también, vamos a conversar en estos momentos con el economista César Fuentes para que nos ayude un poco a contextualizar, ¿no?, de estas pérdidas que se vienen dando, que finalmente afectan, ¿no?, afectan a los peruanos desde los negocios, las tiendas, bodegas, agencias de turismo y lo que ya hemos venido reportando. ¿Cómo está, señor Fuentes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo le va? Muy bien, estamos ya en lo que es se podría decir, esta segunda parte, ¿no?, de lo que es las manifestaciones. Ya nos estamos recuperando de este primer suceso que acontecieron las últimas semanas de diciembre. ¿Cómo usted ha analizado, se vienen dando estos impactos a la economía del Perú? Sí, primero hay un tema de corto y de largo plazo. Es decir, en Ujú. el corto plazo, lo que efectivamente se ha mencionado en diversos reportajes, el efecto está centrado primero a nivel regional en el sur peruano. En concreto, el efecto que tenemos inmediato es el tema de turismo y comercio. Y uno tiene que también contextualizar. El turismo, si bien es cierto, tiene un impacto fuerte en términos de empleo, en términos del valor bruto de estas regiones, es alrededor de entre 2 y 3% del valor bruto, ya sea en Cusco, Arequipa y Puno, por citar, ¿no es cierto?, tres departamentos que ahora están convulsionados. El impacto en comercio, si sumamos esto, nos suma el 15% de toda la actividad económica. Dicho Ujú. esto, en términos de contexto, lógicamente esto sí impacta bastante en el tema de empleo, y es lo que justamente se ha visto también, que hoy día hay una reducción muy grande de empleo en áreas como turismo, comercio y transporte. ¿Por qué? Porque simplemente las empresas hoy día dejan de contratar, especialmente en el área de turismo y comercio, si no tenemos pues clientes. Y ahí está el Clientes. principal problema en el corto plazo. En el largo plazo, que podemos comentar de acá a unos minutos, es un poquito más complejo, ¿no? Que lo que está pasando es la percepción de riesgo que tiene ya la región o el país en términos de turismo o inversión en general. Ujú. Claro, y acá no estamos hablando pues de montos menores, ¿no? Estamos, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que aconteció en diciembre, las pérdidas sumaron más de 1.000 millones de soles. Y en estos 5 últimos días, ya también por información oficial del MEF, estas pérdidas superarían pues los 200, 300 millones de soles. Entonces estamos Ah, hablando así es, de ese impacto grande, ¿no? Que, como usted dice, así si es. individualizamos todo, va sumando y tenemos estos resultados a nivel macro. Así es. A nivel, si uno ve de nuevo, ¿no? A nivel macro, que esa es la preocupación, creo que de los analistas viendo un poco el horizonte en el año, el efecto va a ser pequeño si es que efectivamente esto, como ya ha anticipado la Presidente, esto se busca una negociación y comenzamos de nuevo de cero, ¿no? Ujú. El impacto en el año sería pequeño, pero sí está afectando actividades como turismo, comercio en las zonas que usted ha mencionado, ¿no? Es decir, claramente, por ejemplo, hoy día Cusco, el efecto, y acá quiero ya hablar de largo plazo, es, si bien es cierto, el efecto de corto plazo, en términos de toda la economía cusqueña, no es tan grande, el efecto de mediano plazo sí puede ser importante. ¿Por qué? Porque eso hace que simplemente operadores turísticos ya no vengan a Cusco. Y esto tiene un impacto sí grande en la región, porque ahí sí el empleo es grande y el comercio es grande. Entonces, acá sí lo que preocupa, y creo que es importante, los temas señalados en el Acuerdo Nacional, es que los temas asociados a impacto de empleo, en particular comercio, turismo y servicios, esto sí está afectando inmediatamente y puede tener también efectos en el largo plazo. Salir, ¿no es cierto?, de la lista de los operadores turísticos, que son, ¿no es cierto?, los que generan el turismo receptivo en el Perú, a zonas donde sí es importante, como es el caso de Cusco en particular, Ujú. sí tiene un efecto especialmente en empleo. Y la percepción de riesgo comienza pues a calar primero en turismo, luego ya en temas de inversión. No hay que olvidar también que en gran parte de esta actividad es minera, y esa actividad sí se puede recuperar relativamente rápido una vez que estén, ¿no es cierto?, los temas de logística ya resueltos. Es decir, el PBI de la región, supongamos una zona como Arequipa, la minería es 30,
Ujú. En la zona de Cusco es 40% de todo el valor bruto de la producción de estos departamentos. Son departamentos esencialmente mineros, a pesar que quizá en el día a día no vemos esta actividad, sí tiene un impacto directo en la región. Ahora, señor Fuentes, quiero hacer énfasis en lo que usted mencionaba, ¿no? Estos impactos a largo Ujú. plazo, porque si nos centramos básicamente en lo que es el turismo, constantemente, ¿no? Hay esta inseguridad, hay esta desconfianza Así hacia es. el exterior, ¿no? De que Ujú. nuestras reservas naturales, todos los atractivos turísticos que nosotros podamos tener, pues sean realmente el espacio adecuado para que los turistas Así es. puedan realmente disfrutar, ¿no? Entonces, Así es. y finalmente esto sí es a largo plazo, porque ¿cómo se recupera la No, confianza, claro. ¿no? No, el gran tema es que a nivel de operadores logísticos, diríamos, Perú cataloga como un destino, diríamos, exótico, pero a nivel global, una persona en Europa, una persona en Estados Unidos, por citar dos fuentes de turismo receptivo, ven con igual interés ir a un país como Tailandia, por ejemplo, o eh, Vietnam, ¿no es cierto?, comparado con Perú. Y si uno compara, por ejemplo, lo que llamaríamos costos de transporte para llegar a estos países, es bastante menor que el Perú. Sumado a esto, hay un tema de seguridad. Generalmente, si uno ve los índices de seguridad de América Latina en Ujú. general y Perú en particular, los índices de seguridad son mucho menores, es decir, más riesgoso en términos de seguridad personal que países, por ejemplo, del sudeste asiático, con los que competimos, que están bastante más adelantados. Y de nuevo cito el ejemplo de Tailandia y Vietnam, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que son países que son comparables a Perú. Y si a eso sumamos el tema ya de incertidumbre política, se vuelve más complejo el tema. Y acordémonos también que Perú, si bien es cierto, hemos tenido un pico más de 4 millones de turistas, todavía estamos muy lejos de los grandes jugadores a nivel mundial, tanto en Asia como en América. Claro, ¿no? Qué buen ejemplo el que usted pone, ¿no? Estos países que con grandes también atractivos, como usted lo decía, Vietnam, ¿no? Incluso los costos de viaje son baratos, pero Así los es. turistas no van, porque así sea barato hay una inseguridad, hay un temor, ¿no? Nosotros mismos, si nos Ya. ofrecen o pensamos de repente poder viajar a alguno de estos lugares, como que lo replanteamos bien, ¿no? Esta posibilidad. Y es lo que no se Claro, quiere con nuestro no, país, ¿no? ojo que en Asia el tema de seguridad es bastante mejor que en América Latina. Si uno ve en términos de seguridad para el turista, un turista está más seguro Por en los Tailandia regímenes, ¿no? o Claro, Vietnam, políticos. no solamente por los regímenes políticos, sino también porque hay un concepto de seguridad ciudadana que se ha implementado hace bastante tiempo, a diferencia de Perú, donde el tema de seguridad ciudadana todavía sigue siendo un tema. Si bien es cierto, no tenemos los niveles de violencia que hay en algunos países de Centroamérica, por ejemplo, o nuestro vecino Brasil, todavía hay una percepción de inseguridad que tiene el turista y eso lamentablemente conspira contra los recursos y turísticos que tiene el Perú. Entonces acá hay un enorme esfuerzo ya de largo plazo que es hacer, ¿no es cierto?, un destino interesante. Hay mucho potencial, obviamente. Conspira un poco el tema, ¿no es cierto?, de logística y el tema de infraestructura, que es lo que hay que trabajar y lo que ha mencionado justamente la presidente Boluarte, ¿no?, en términos de mejora de infraestructura, para que esto tenga un efecto multiplicador. El turismo tiene un gran positivo que es el hecho de generación de empleo y conexiones con comercio, servicios, e inclusive, ¿no es cierto?, con sectores agrícolas, ¿no?, ya que también Ujú. genera un positivo en términos de turismo y restaurantes, comidas, etc. Ajá. Usted había mencionado ya hace algunos instantes lo que es la minería, ¿no? Pero Así es. directamente también hay alguna afectación a lo que es un poco la propia dinámica de lo que es este sector, también a la agricultura. ¿Cuál es la afectación que se puede un poco Eh, tangibilizar frente a las paralizaciones, por, bloqueos, toma de carreteras? Por lo general, lo que estamos hablando a nivel de agricultura es pérdida en el tramo final de producción, ¿no? Lo que está ocurriendo es que en la medida que nosotros no tenemos una cadena logística de almacenes o prácticamente lo que nos cultivamos se venden en los mercados, ya sea regionales o Lima. Entonces ahí sí hay un problema serio de pérdida, ¿no es cierto?, de agricultores especialmente los pequeñitos, ¿no es cierto?, que no tienen sistema de soporte, ya sea almacenamiento, refrigeración, en general. Entonces ahí sí hay un golpe muy fuerte a nivel de pequeños productores agrícolas Ujú. que no pueden vender su producción porque simplemente las carreteras están cerradas. Y eso afecta cadenas de logística pequeñas, que si pequeñas no significa que no sean importantes, sino que fundamentalmente afecta a MIPES y pymes que no tienen pues una espalda financiera
que sí tendría una empresa grande que puede tener un sistema de almacenamiento, distribución o alternativas de transporte, etcétera. Y eso es lo que justamente está afectando especialmente a los pequeños agricultores en la zona del sur peruano. Eso, señor Fuentes, usted como economista, como especialista, para enfocarnos específicamente en lo que es Puno, ¿no? Que es donde Así es. recientemente se han registrado las protestas, también el sector de Ica, una región agroexportadora, ¿no? Con bastante dinámica en lo que es este rubro. Así es. Para estas poblaciones, ¿cuál es un poco el efecto para que sepan, para que conozcan las consecuencias que están trayendo ya No, estas el efecto, protestas? el efecto claro es un efecto, acordémonos que gran parte del empleo es muy precario en esta zona, ¿no? Agroindustria ha tenido un boom en Ica, pero este boom ya tiene un tope, no solamente por un tema asociado a lo que es estas protestas, sino que también hay un límite hoy día de agua, ¿no? En el caso de Ica hay un tema más estructural que es un problema serio de largo plazo, pero ya en el corto plazo está afectando temas de contratación de empleo. ¿Por qué? Porque gran parte de los productos no pueden salir, a pesar que son para la exportación. Ese producto de exportación pasa, ¿no es cierto?, por salir de Ica y llegar a Lima y de ahí, ¿no es cierto?, se transporta. Entonces ahí tenemos un problema serio de que muchos de estos contenedores se paran y no pueden salir a destino. Ahí tenemos un problema serio. Y esto sí afecta, lógicamente, los niveles de empleo que vamos a tener en la región. En el caso de Puno, el efecto fundamentalmente es turismo, que es 3% de lo que es el valor bruto de la producción de Puno, pero sí hay un enorme contenido en términos de lo que son comercios, ¿no? Especialmente en la zona de Juliaca, donde es una zona, es un centro realmente de comercio, diríamos, comercio minorista muy grande. Eso se está afectado simplemente porque ya no se está vendiendo. Y acordémonos, ¿no es cierto?, que en el sector de MIPES y pymes, gran parte de estos sectores no tienen líneas de crédito, tienen líneas de crédito muy chiquititas, y lo que hacen fundamentalmente es que viven, ¿no es cierto?, de la venta diaria. Entonces, si uno corta la venta, la capacidad de reponer su capital se corta y hay un serio problema en la continuidad de estas pequeñas MIPES y pymes en la zona de Puno. Ujú. Ahora, de lo que es ya la aplicación, ¿no?, del plan Compunche Perú, que Ujú. precisamente se pone en marcha, ¿no? Desde enero en adelante, que la idea es precisamente reactivarnos de los efectos de esta primera parte de las manifestaciones. ¿Cuánto está o puede perjudicar lo que es su ejecución, como se esperaba, ¿no? Y que haya buenos números para lograr este crecimiento del PBI hasta en 3%, al menos en esa primera parte del año? Así es. Bueno, hay un problema que tiene el Perú que no ha resuelto y que, diríamos, la administración Castillo y la administración Boluarte lo han tenido de herencia, ¿no? Es decir, nosotros, a diferencia de otros países, no tenemos un servicio civil profesional y eso está pasando a la factura hoy día, ¿no? Justamente en la discusión del Acuerdo Nacional se plantea un tema que no se quiere la corrupción y no se quiere que haya relaciones clientelares, ¿no es cierto? Es decir, que haya empleo solamente por ser parte de un partido político que ha ganado las Claro. elecciones. Y el único antídoto realmente fuera, ¿no es cierto?, de las buenas voluntades que pueda tener el Congreso y el Ejecutivo, es que realmente nosotros planteemos desde ya, ¿no es cierto?, que diríamos, un servicio civil nacional, donde este servicio civil nacional percole también a nivel regional y a nivel municipal. Es lo que se busca, es que frente a los cambios que, por ejemplo, ahora se están originando, ¿no es cierto?, a nivel regional y a nivel municipal, se mantenga gran parte de esta burocracia que permita la continuidad de los proyectos de inversión que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el Perú por lo generalmente y lo que va a ocurrir lamentablemente este año? Es Ujú. que muchos de los proyectos se paran. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo alcalde, un nuevo gobernador que siempre tiene esta visión fundacional y No en hay lugar de continuar continuidad, las ¿no? obras anteriores, simplemente las cerramos, las paramos y comenzamos de cero. Y eso es un problema serio que tiene que ver con la naturaleza. Vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, que no tenemos un servicio civil como tienen otros países con tradiciones de 100, 150 años de servicio público. Ejemplo, por ejemplo, como Francia o Estados Unidos, que tienen ya burocracias consolidadas, o España, que tiene más de 100 años de formación. En esta lógica, lo vemos a nivel de Perú, por ejemplo, un Banco Central de Reserva o todo lo que son las reguladoras tienen mecanismos de selección
que hace que poco a poco, ¿no es cierto?, su servicio sea a nivel de selección con los cursos, por ejemplo, de extensión universitaria. Este esquema, de manera más compleja, se tendría que hacer y de manera urgente a nivel de Perú. Doctor, y que quede claro que las protestas no generan esto, ¿no? Lo que lleva finalmente estos resultados es ya cuando se desvirtúa la esencia de una manifestación natural, es, bueno, válida, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias que finalmente terminan perjudicando a todos en general. No, lo que sí es cierto es que los ciudadanos tienen derecho a la protesta, eso yo creo que ya es reconocido por todas las fuerzas políticas. El gran tema está que esto impida, pues, desde el tránsito de mercancías, tránsito de personas, y hay que decirlo también, ¿no? Hay un tema político muy complejo que es que cuando lógicamente ya establecemos, lamentablemente como ha pasado, ¿no? Más que las pérdidas económicas que son fuertes, hay unas pérdidas de vidas humanas, eso tiene también un impacto que lastra, ¿no es cierto?, la relación entre Estado y sociedad. Y justamente lo que hay que evitar es a toda costa, pero también hay que decirlo, ¿no?, que hay un juego político muy complejo acá que hace que justamente de una u otra manera ya se queden con estos temas, ya perdamos la brújula de qué es lo que tenemos que hacer. Hay cambios que se tienen que hacer, que son obvios, y eso significa fundamentalmente por una mejora de la gestión pública y significa primero acuerdos en ese sentido, no en otros. Eso elimina lo que es efectivamente el gran problema que tenemos, es una corrupción que ha ido, ¿no es cierto?, avanzando a nivel regional y municipal, Muy que bien. realmente es un lastre en términos de gestión pública. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, señor Fuentes, César Fuentes, economista, por darnos a conocer un poco el panorama, ¿no? La información está abierta para todos, sabemos las consecuencias, cómo también nos encontramos a nivel económico frente a lo que viene sucediendo en nuestro país. Le agradecemos mucho. Muy buenas tardes.